Estuvimos hablando acerca de los enemigos y recuerde que Pablo tuvo muchos enemigos. El apóstol Pablo pasó por situaciones muy complejas, donde ayer vimos que Pablo fue a predicar a Jerusalén después de 14 años, fue con Bernabé y fue con Tito. Sin embargo, dice que se metieron unos hermanos encubiertos, hermanos infiltrados, a espiar a Pablo. Y esto es bastante lamentable, ver los hermanos que a veces se convierten en esos enemigos. Retomemos un poco acerca de esto. Gálatas capítulo 2, vamos a retomar desde Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenía a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Organizó una reunión en privado, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de unos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice el apóstol Pablo que se metieron unos hermanos falsos en medio de la reunión. Así que no es de extrañar que hoy en día, en medio de las congregaciones cristianas, tengamos falsos hermanos. Esto no es un secreto, esto es una realidad. Y es una realidad que debemos tener en cuenta y que obviamente nos va a dar a nosotros paz en el corazón. Cuando usted vea a alguien que dice ser su hermano en Cristo haciendo algo malo, no es tu hermano, es un falso hermano. Cuando usted vea a un hermano de la congregación murmurando, chismeando, indisponiendo, llevando y trayendo, ese no es un hermano verdadero, ese es un falso hermano en la fe, una persona que está en ese lugar, pero que no quiere cambiar su corazón, no quiere, está allí para indisponer, para hacer daño, para dividir, para sembrar cizaña, para hacer comentarios inapropiados, para revivir odios y rencores. Es una persona que está allí metida para causar mal. Y en ese orden de ideas también quiero decirle que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Dice la palabra del Señor así. Pablo tenía enemigos y tenía gente que no lo quería. Y aquí Pablo me va a hablar de un Alejandro el calderero. Era una persona que no era amigo de Pablo, y Pablo le está comentando esto a Timoteo. Le está mencionando puntualmente sobre una persona que no es amigo, que es un falso hermano, que es una persona que seguramente le ha hecho mucho daño al apóstol Pablo. Y entonces le dice, me gustaría leérselo desde el versículo 9. Permítame leerle para entender el contexto de lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Que dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué le dice? Demas me dejó solo. Demas se fue porque amaba el mundo. O sea, Pablo sufrió una decepción y habla que otros dos se fueron a otros dos lugares. Y dice el versículo 11, está hablando el apóstol Pablo, dice, solo Lucas está conmigo. ¿Quién estaba con el apóstol Pablo? Lucas. Toma a Marcos, a Juan Marcos, y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Solo Lucas está conmigo, tráeme a Juan Marcos, tráemelo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso.
Trae también cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, le está diciendo, tráeme algunas cosas cuando vengas a verme, por favor, Timoteo. Y aquí sí dice en el versículo 14, a Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. ¿Qué dice? Un hombre llamado Alejandro le ha causado muchos males a Pablo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, cuando uno tiene enemigos, uno tiene que amarlos, uno tiene que orar por ellos, pero finalmente el Señor le pagará a cada uno lo que haya hecho. Y aquí Pablo está diciendo a este Alejandro, dice que me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Pablo le estaba deseando mal a Alejandro? No. Pablo estaba diciendo que lo que Alejandro le hizo, el Señor conforme a sus hechos, así mismo le pague. Dice el versículo 15, guárdate tú también de él, guárdate de Alejandro el calderero, porque él en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué ha hecho este Alejandro? Se ha opuesto en gran manera. Y dice el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Cuando Pablo tuvo que ir a defenderse de acusaciones falsas, dice, ninguno estuvo a mi lado, todos se fueron. Y ahí le ora el Señor y le dice, no les sea tenida en cuenta lo que me han hecho. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué lindo esto. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces él está hablando y le está diciendo a Timoteo como un amigo, le está diciendo, cuando vengas tráeme a Juan Marcos, estoy solo, Demas se fue para el mundo, estoy de nuevo acá en batallas y cuidado con Alejandro. Ese Alejandro el calderero es un hombre que me ha hecho mucho daño. Pero yo no noto a un Pablo rencoroso. Yo no noto a un Pablo lleno de rabia, lleno de odio, de venganza, sino un Pablo que entiende que aunque lo han dejado solo, el Señor ha estado con él. Y quiero decirte que la vida cristiana en muchas ocasiones es una vida solitaria. No debería ser así. Debería, por el contrario, nosotros estar rodeados de amigos. Deberíamos estar rodeados de gente que nos ama, de gente que procura nuestro bien, de gente que habla bien de nosotros, que nos quiere ayudar, pero pareciese en algunas ocasiones que es todo lo contrario. A veces en el pueblo cristiano, en las congregaciones, en las denominaciones, encontramos rivalidades, encontramos celos, encontramos orgullo, encontramos contienda, gente que como Alejandro el calderero le estaba haciendo mucho daño al apóstol Pablo. Y quiero decirte que aunque todos te dejen solo, incluso tus hermanos en la fe, el Señor estará contigo. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar solo, porque tu confianza no va a estar puesta en el hombre, tu confianza va a estar puesta ¿en quién? En el Dios de los cielos. Allí radica nuestra confianza. Cuídate de aquellos que dicen ser hermanos. Cuídate de aquellos que tratan con engaños, con palabras que usted dice, no, pero es que habla de la palabra del Señor. Cuídate de ellos. Cuídate porque ellos no necesariamente, aunque predican la Biblia, aunque hablan de la Biblia, aunque oran, aunque danzan, aunque van al culto, son verdaderos hermanos. Permítame mencionarle otro caso que el mismo apóstol Pablo está juzgando. Ahora es en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. De cierto se oye, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación.
La palabra fornicación realmente traduce prostitución. ¿Qué es un fornicario? Es un prostituto o es una prostituta. Aunque no ejerza como tal la prostitución y no cobre por ello, el que se acuesta con muchas personas ante los ojos del Señor ejerce la prostitución. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En la iglesia, no afuera, sino en la iglesia, se oye que están pecando de fornicación. Y aquí hay algo que es vergonzoso. Esto no es nuevo. Esto tiene cientos y miles de años. Y dice, y tal fornicación, añade Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, la iglesia de Jesucristo en Corinto estaba pecando de tal manera que ni siquiera los gentiles, o sea, los que no se han convertido al evangelio y no son judíos, ni siquiera ellos tenían tan alto grado de inmoralidad. Entonces, dice el apóstol Pablo, he escuchado y se oye que allá hay fornicación. Aún en los gentiles no se escucha esto y el apóstol Pablo detalla un caso y dice lo siguiente, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo aquí? Había alguien en la congregación que se estaba acostando con la mujer de su papá, no con su mamá, sino con la mujer de su papá. Recuerde que la Biblia sanciona profundamente el incesto. Y recuerde que la Biblia marca y determina que está prohibido el acostarse con familiares. Recuerde que en la dispensación de la conciencia que vino después de la inocencia, cuando Adán y Eva tenían que poblar la tierra, era permitido. Pero recuerde que después del diluvio no fue más permitido tener relaciones o tomar mujeres o tomar familiares para casarse con ellos. Y en este caso había un tema de fornicación tan grave que alguien se estaba acostando con la mujer de su papá. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, y vosotros estáis envanecidos, o sea, están llenos de orgullo. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué pasaba en la congregación de los Corintios? Había pecado. Y le voy a contar algo con el pecado. El pecado es una cosa contagiosa. El pecado que no se saca es el pecado que comienza a contaminar. Contamina a uno, contamina al otro, se va contagiando una comunidad. Es poner una fruta que está mala en medio de otras frutas buenas y esa fruta podrida comienza a dañar las otras frutas. Por eso un consejo que le doy, no le abra las puertas de su casa a hermanos de su congregación chismosos. No les abran. No se reúnan a chismosear en su casa. No traiga males sobre su vida. No lo permita. No comparta con esta gente. Y usted lo va a ver que el apóstol Pablo va a decir, aún esos que se llaman hermanos en Cristo, si hacen esto, ni siquiera te tomes un plato de comida con él, un vaso con agua con esa persona. No compartas nada. Porque ese que dice que es hermano y sigue haciendo cosas malas, tiene gran castigo delante del Señor. Porque se supone que antes no conocíamos la verdad. Se supone que antes no sabíamos que calumniar, que hablar, que fornicar era malo. Y se supone que en este momento lo tenemos que saber. Entonces Pablo dice, ustedes están envanecidos y ustedes están perdiendo su tiempo. ¿Por qué no han quitado al que cometió esa acción? ¿Por qué no lo han sacado de allí? ¿Por qué no lo han sacado de la iglesia? Y dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, ¿qué recomienda el apóstol Pablo? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué dice Pablo? Entréguele ese tipo al diablo. Pero recuerde que esto no es una invocación a Satanás, no es decir, invocamos a Belcebú que venga y destruya a ese hermano. No. Entreguen ese hermano a Satanás significa que nosotros como cobertura, como iglesia, ya lo sacamos de allí y dejamos de orar por esa persona.
dejamos de clamar por esa persona. Pedimos que Dios salve su alma, pero dice, esa persona, Satanás le destruirá su carne para que se salve finalmente, ¿qué? Su espíritu. O sea, si usted me pregunta delante de Dios, ¿qué es más importante? ¿Sanar a alguien o salvar a alguien? Siempre será más importante salvar a alguien. En ese orden de ideas, no siempre Dios sana, porque Dios siempre quiere salvar. Una cosa es sanar, otra cosa es salvar. Y a veces le quiero decir que hay gente que está haciendo lo malo y hay gente que está haciendo lo malo dentro de las congregaciones, y en ese orden de idea tienen que ser quebrantados, tienen que pasar por momentos de dificultad, no porque sea el plan de Dios, sino porque ellos mismos así lo han buscado, lo han elegido, lo han decidido. Y el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, pero para salvación del espíritu. Entonces, ¿qué es entregar a Satanás? Y se lo voy a contar de esta manera. Cuando usted está asistiendo a una congregación, usted está bajo una cobertura. ¿Qué ocurre con las coberturas? Le voy a contar qué son las coberturas. Una cobertura es algo espiritual que se mueve en un lugar. Eso es una cobertura. Cuando yo estoy en un lugar que es de bendición, eso me cobija a mí, eso me arropa a mí, eso está sobre mi vida, eso me ayuda, eso me guarda, eso me protege. Lo que pasa en una denominación, para bien o para mal, me va a afectar. Si usted está en una denominación, en una congregación donde se practica el pecado, donde el pecado viene desde la cabeza y va bajando y va bajando y va bajando, seguramente eso también te va a influenciar a ti. Hay congregaciones donde la gente no avanza, donde la gente se estanca, donde la gente se enferma, donde la gente se divorcia, donde la gente vive conflictos muy duros porque está enferma la congregación. La congregación se puede enfermar. Hay congregaciones donde Dios no está. Hay congregaciones donde Dios visita, que es una visita esporádicamente. Hay congregaciones donde Dios habita. Yo no quiero una visitación, yo quiero que Dios habite. Para que Dios habite hay que tener unos elementos que agradan al Señor, para que Él venga, se sienta agradado de estar y permanecer en dicho lugar. Cuando usted entra a una congregación, usted entra bajo un mover espiritual. Por eso hay congregaciones donde a las ovejas las están esquilando, ¿no? Y usted viene de ser esquilado y lo van a volver a esquilar y usted dice, pero me van a volver a esquilar, yo vengo de que me esquilen. Hay congregaciones donde las ovejas están en un tránsito por un desierto y usted llegó allí y cayó en ese desierto. Hay congregaciones donde están en delicados pastos y usted le tocan esos delicados pastos. Entonces uno debería, como oveja, buscar una congregación que reúna los requisitos que yo estoy esperando para mi vida. La gente corre que porque es la más grande, que porque es la más sonada, que porque tiene el mejor lugar, que porque tiene el mejor auditorio, el mejor sonido. No, eso son detalles mínimos. Uno debería hacer una radiografía espiritual de la congregación, de la comunidad, de los miembros de la comunidad, cómo están, cómo se tratan, qué pasa, cómo son ellos, cómo son sus líderes, cómo es el mover de Dios allá, cómo es la sana doctrina, cómo es la presencia de Dios en ese lugar, antes de aceptar estar bajo una cobertura. De hecho, le quiero contar que Lot prosperó por estar bajo la cobertura de Abraham, porque Dios había bendecido a Abraham. Los abuelos dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y esto no está lejos de la Biblia. La Biblia habla de un rey llamado Nabucodonosor y él tiene un sueño donde él era un árbol gigante que se veía desde los confines de la tierra y venían toda serie de animales, de pájaros a buscar en él alimento. Y cuando el profeta Daniel le traduce ese sueño y se lo interpreta, le dice, ese árbol eres tú. Y a ti vienen todas las naciones de la tierra a buscar beneficio. O sea, que la cobertura es algo muy importante, porque lo que hagan en ese lugar me va a afectar a mí de manera directa o indirecta. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, hay alguien en la congregación, ustedes están con pecados de fornicación, pero hay alguien allí que ya ha pasado los límites de la fornicación y ahora se está acostando con la mujer de su papá. La recomendación que le voy a hacer, vamos a hacer un juicio, vamos a juzgar este asunto y la recomendación que yo le doy, entréguelo a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? Quítele la cobertura. Quítele la cobertura.
Una vez una persona sale de la congregación, yo como pastor, yo ya no estoy en obligación de orar más por esa persona. No tengo por qué orar más por esa persona. De hecho, cuando alguien se ha ido, por bueno, por malo, por la razón que sea, siempre oramos y despedimos en bendición. Siempre oramos y despedimos. Señor, estuvieron con nosotros, fueron nuestra responsabilidad, los cuidamos hasta aquí, hasta este momento, punto y hora. Yo soy su pastor, o soy el hombre que tú pusiste allí, o somos la pareja de pastores que tú colocaste, pero ya no más. Y hasta ese momento oramos. ¿Y qué le ocurre a mucha gente? Mucha gente sale, ya no tienen la cobertura, ya no tienen la oración, que menospreciaban, que mal hablaban, que pisoteaban, como lo vimos ayer, como la oveja engordada que come y luego con sus pies dañaba el resto del pasto, o tomaba agua y luego enturbiaba el agua. Hay gente que prosperó y mal hablan del lugar donde están, y mal hablan de sus autoridades, y critican y juzgan, y ni siquiera saben que están donde están porque tienen una cobertura. Por eso le quiero contar que cuando nosotros comenzamos con la iglesia Volviendo al Padre hace 8 años, yo le oré mucho a Dios por tener una cobertura. Yo quería tener una cobertura. Yo no me estaba congregando en la iglesia del pastor Pablo en ese momento. Yo al pastor Pablo lo conozco hace 22 años o 23, pero en ese momento el pastor no era mi pastor. Yo era una oveja en un lugar. Yo iba a una iglesia donde nadie me conocía. Nadie me conocía. Yo estaba yendo con mi familia a una denominación de aquí de Cali donde uno es un número. Uno solo importa como número. O sea, yo no tenía una cobertura de nadie allá. Cuando Dios me llama a mí, me hace el llamado pastoral y yo digo, yo voy a salir, y el Señor me dice a través de un discípulo mío de muchos años que hay un local esperándome para que ahí funcione una congregación. Yo le oro a Dios y le digo, Señor, yo necesito una cobertura. Yo no puedo estar como una rueda suelta, pero pensé y oré muy bien para saber quién iba a ser mi pastor. Y Dios me puso 2 hombres, y uno de esos fue el pastor Pablo, al cual bendigo, y cada día de mi vida doy gracias a Dios por ese hombre con un corazón tan hermoso, un corazón cero envidia, paternal, humilde, un hombre que nos ha ayudado en 8 años. Pero si yo hubiese buscado otra cobertura, hubiese buscado otra serie de pastor, seguramente mi ministerio y mi experiencia pastoral hubiese sido otra. Por eso es muy importante el lugar donde tú estás. Muy importante, porque lo que ocurre en ese lugar, espiritualmente hablando, y eso lo generan las cabezas de ese lugar, las personas que presiden ese lugar, afectará tu vida. La afectará para bien o para mal. Entonces Pablo aconseja aquí que el tal hermano, el hermanito en Cristo, que no deja títere con cabeza en la congregación, sea juzgado, y ese hombre, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Ellos se jactaban de muchas cosas, y Pablo le está diciendo, no sé por qué se jactan si tienen estos problemas internos allí. Y luego le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Le voy a contar qué hacen los hermanos malos. La levadura poca leuda la otra masa. Ese hermanito malo de la fe, ese hermanito que no es tu hermano verdadero, que es un falso hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Una fruta dañada daña a las demás. Por eso, hágase un bien. Si usted está en una congregación y usted detecta hermanitos malos, no se relacione con ellos. Cierre la puerta de su casa a la hermanita chismosa, a la hermanita que lleva y trae. Cierre la puerta, no la atienda, no la reciba, no le conteste llamadas, no le conteste mensajes de texto, porque finalmente, que era lo que yo les enseñaba hoy a los jóvenes en la tarde, la Biblia dice que cuando nosotros escuchamos cosas que no están alineadas con Dios, eso corrompe. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo se corrompen mis buenas costumbres? ¿A través de qué? Malas
conversaciones. Malas conversaciones corrompen. ¿Qué es corromper? Es dañar, es destruir. Usted no le dejaría, ay, me tengo que ir, ¿a quién le dejo mi hijo? Ay, no, déjeselo al vecino que es un corrompido. Usted no se lo dejaría. A un corrupto, usted no se lo dejaría. Ay, no, dejémoselo a alguien que tiene fama de ser deshonesto. No se lo dejaría. Entonces la Biblia habla de esto. Y Pablo le está diciendo a ustedes por qué se jactan. Mala es su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Los problemas dentro de la congregación se tienen que resolver pronto, con prontitud. Cuando el líder, la persona encargada de la congregación, el siervo, el ministro, como usted le quiera llamar, el apóstol, el pastor, el predicador, detecta en su congregación un caso reincidente de un hermano que no quiere cambiar, de un hermano que solo quiere dañar, hay que confrontarlo a solas. Si no quiere cambiar, con 2 o 3 testigos. Si no quiere cambiar, pídale que se vaya. Pídale que se vaya. Esto es algo bíblico. Y vuelvo a decirle, si usted es ese hermano malo, si usted es esa hermana mala, a usted le haría mucho bien no congregarse. No congregarse. Porque finalmente el lugar donde tú estás, como todavía no te has sometido a un proceso, como no has querido cambiar, como no has querido renunciar, como te la pasas viendo la paja en los demás, finalmente te estás haciendo daño con esto. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Dice el versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Ahora dice el versículo 8. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. ¿Qué le recalca Pablo? No se junten con fornicarios. Y me llama la atención, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, Pablo le dice, no se junten con fornicarios, pero no estoy hablando de los fornicarios del mundo, porque entonces ¿quién les predica y quién les gana? Les estoy hablando de hermanos falsos que dicen ser cristianos, pero todavía son fornicarios. Con eso no se junten, dice el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Si yo no me juntara con gente afuera, pues me tendría que ir de este mundo. Pero Pablo hace esta claridad, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, subraye por favor esta palabra, ninguno que llamándose hermano, eso es otra cosa, fuere que fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mire la instrucción de la palabra. No que no me pueda juntar con el ladrón, el avaro, el idólatra, el fornicario del mundo, porque finalmente ellos no saben. Ellos necesitan que alguien les predique. Pero Pablo está diciendo, no es con esos que les he escrito que no se junten, sino con aquellos que se hacen llamar hermanos, pero siguen siendo borrachos, siguen siendo maldicientes, que es maldecir, mal hablar, siguen siendo avaros, siguen siendo idólatras, siguen siendo fornicarios. Con esos no se junten, ni aun con ellos comáis. Ni aun con ellos comáis. Se lo voy a volver a leer. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere 1 fornicario, 2 avaro, 3 idólatra, 4 maldiciente, 5 borracho, 6 ladrón, con el tal ni aun comáis. Ni aun comáis. ¿Cómo es posible que hermanitas y hermanitos se reúnan en una casa a mal hablar, a maldecir? No se junte con esa gente. Ese que dice ser hermano. Ahora, el mundano ni sabe, el mundano habla de todo el mundo. De hecho, le quiero contar que en nuestro país, si usted no está viendo desde otra parte, en nuestro país hay programas de chismes, donde hay gente que le pagan por mal hablar de los demás. Obviamente tendrán que darle cuenta al Señor, pero esos son ciegos. Ellos no saben el mal que se están haciendo.
Pero si yo digo que yo soy nacido en Cristo, que yo soy un hermano en la fe, y yo soy una persona maldiciente, yo soy un borracho, yo soy un injusto, un fornicario, un idólatra, un ladrón, mire, Pablo dice, húyale, no se junte. ¿Por qué cree usted que Pablo recomienda que no se junte? Porque eso contamina. Eso contamina. Escúcheme, contamina. Ay, es que ¿sí sabes lo que pasó en la iglesia? No, hermana, no me cuente. No, hermano, no me cuente. ¿Sí sabes lo que No me digas. No me interesa. No me interesa que me cuentes. No me interesa que me contamines. No me interesa que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Pablo dice, yo a los de afuera no los puedo juzgar. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Les pregunta. Yo no puedo juzgar a los de afuera, pero a los de adentro sí. Y dice, versículo 13, porque a los que están afuera, Dios los juzga. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué se debe hacer con un hermano falso en la fe? Sáquelo. Sáquelo de su vida, sáquelo de sus redes, sáquelo de sus amistades, sáquelo del llavero. Sáquelo. No lo haga. ¿Cuánta gente por andar escuchando lo que no tiene que escuchar se le dañó la fe? ¿Cuánta gente por andar viendo lo que no tiene que ver se le dañó la fe? No lo haga. No se haga amigo de falsos hermanos, porque te van a hacer daño. Te van a hacer mucho daño. Y Pablo dice, con ese que está haciendo tanto daño, sáquenlo. Quítenle la cobertura. Que Satanás lo aflija su carne, a ver si así se salva. Pero con ese no se sienten a comer, no compartan, no esté con él. Con ese que dice ser hermano, ni siquiera tengas la idea de pasar espacios de tiempo con esa persona. Bastante radical, sí, pero bastante sano también. Bastante sano, escúcheme. Recuerde que con Dios es de blanco, negro, frío, caliente. Recuérdelo. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Yo no puedo decir que soy un hermano en la fe y mi conducta es una conducta reprobada. No debo hacer eso. No lo debo hacer. Es más, sería preferible, vuelvo a decirle, no congregarse, no asistir, quedarse en la casa, porque le haces menos daño a menos personas y te haces daño menos a ti. Ahora, Pablo también habla acerca de lo que ocurre con las personas que están haciendo cosas malas. Y entonces Pablo, allí mismo en el capítulo 6, permítame leerle algo que es muy interesante. Dice el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. Si una persona es injusta, sea creyente o no, no heredará el reino de Dios. Escúcheme, el hecho que te congregues, el hecho que leas la Biblia, el hecho que ores, no te exonera que si eres injusto, vas a llegar al cielo. No te equivoques. Por eso dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios. Es que somos fornicarios, pero vamos al culto. No, hermano, no te equivoques. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Y otra vez dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe? Gran parte del cristianismo, gran parte de esa comunidad cristiana es maldiciente. Le gusta como deporte mal hablar de los demás. No heredarán, no te equivoques, no erréis, no heredarás el reino de Dios. Y Pablo dice esto al final, y esto erais algunos. Sí, claro, muchos de nosotros éramos esto. Mas ya habéis sido lavados,
mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Éramos, ¿qué éramos? Ladrones, borrachos, estafadores, fornicarios, idólatras, afeminados, injustos. O sea, éramos, no somos. Entonces, en las congregaciones cristianas evangélicas encontramos personas que no quieren cambiar, no quieren seguir el proceso natural de Dios, sino que quieren seguir siendo. El problema con Dios no es que eras, sino que quieres llegar a ser. Hay gente que no quiere morir a ser semilla. Si tú no mueres como semilla, nunca serás un árbol, jamás. Jamás llegarás a ser un árbol gigante. Te quedarás pequeño, enano, como semilla, porque no quieres morir a eso. No quieres renunciar a eso. Sí, voy al culto, diezmo, pero sigo fornicando. Voy al culto, diezmo, soy un injusto. Voy al culto, adoro, pero soy un avaro. Voy al culto, hago muchas cosas, pero soy un idólatra. ¿Adoro a María? No. Adoro a mi marido, adoro a mi esposa, adoro mi trabajo, adoro mis hijos. Escúcheme, no entrará en el reino de los cielos. Lo peor de ser un falso hermano es que no entrará. Ahora, ¿qué es peor? ¿Haber estado tan cerca a la puerta y no entrar? ¿O nunca haber visto la puerta? Escúcheme, los que estaban al lado del Señor Jesús en la cruz, uno dijo sí, otro dijo no. Tan cerca, pero tan lejos. Uno dijo no y no fue salvo. Los soldados estaban a los pies del Maestro, no fueron salvos. Yo puedo estar cerca del reino, puedo estar cerca de la puerta, pero si yo soy un falso hermano, no entraré en el reino de los cielos. ¿Quién sabe si yo soy un falso hermano o no? Hay un detector de mentiras, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como cristianos nos volvemos súper ingenuos, nos volvemos súper confiados, nos volvemos súper bobos. Entonces todo el que llega a la iglesia, ay, no es que es tan bella persona porque lo ves en la iglesia. No, hermano, discierna quién está a su lado. Discierna las intenciones, discierna por qué él lo está buscando, cuáles son los comentarios, discierna por qué va tan seguido a tu casa, discierna por qué le quiere dar consejerías. Disciérnalo. Nosotros tuvimos el caso de una pareja que tenían problemas de esposos. Tenían problemas. Y un líder se ofreció para discipular al Señor. Y nosotros, en la ingenuidad, dijimos, bueno que lo discipules, qué bueno, porque compartían cosas afines, el Señor y el líder. Entonces dijimos, bueno, ellos dos pueden hacer una gran pareja. Y ese hombre iba a discipular al otro hasta su casa. Y se enteraba de todos los problemas que tenía él con su mujer. Y el líder estaba escuchando atentamente cada detalle. Y luego usó esa información para enamorar a la mujer del tipo que ya venía mal. La motivación de este hombre no era correcta. No era correcta. Y esa mujer que tenía ya problemas de hecho con su marido, ahora vio un líder en la iglesia santo, consagrado, limpio, que levantaba las manos, pero que en el fondo del corazón la codiciaba a ella. Entonces no todo el que va a una congregación tiene buenas motivaciones. Gracias al cielo, Dios mostró eso y eso se pudo cortar y el líder se arrepintió, hay que decirlo, se arrepintió. Pero ¿hacia dónde iba todo eso? A que el hogar se iba a dañar y el líder se iba a quedar con esa señora. Imagínense la locura, la vergüenza delante del Señor. Esto jamás debería de ocurrir en una congregación cristiana. Pero le quiero decir y quiero pedirle perdón si usted ha sido dañado, si a usted lo han lastimado. Yo le quiero decir, ese que te dañó, ese que te lastimó, ese que te traicionó, que te robó, ese no era un buen hermano. No era un verdadero hermano. ¿Era qué? Un falso hermano en la fe. Un falso hermano. Que abundan. Que hay por montones.
infiltrados y metidos en la congregación. A esos, usted en su congregación ore, Señor, sácalos. Señor, que se vayan. La Biblia dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Estaban allí, no eran. Y yo mañana le voy a hablar de Judas. Judas estuvo allí. El problema no fue el maestro. Hay gente que le echa la culpa, es que fue la iglesia. No es la iglesia, no es la denominación. El problema es el corazón de la gente. Hay gente que tiene un corazón tan dañado que aún la misma presencia del Señor Jesús no los cambia. No porque no haya el poder, sino porque ellos no quieren. Judas compartió lo mismo que todos los discípulos. Judas estuvo con ellos, Judas comió con ellos, Judas caminó con ellos, vio milagros. Judas estuvo al lado del maestro. Sin embargo, Judas siempre ocultó un lado oscuro, como la luna. La luna, por más que el sol le da, la luna siempre tiene un lado oscuro, no descubierto. Y hay gente que todo el tiempo maneja un lado oscuro, no descubierto por los hombres, pero conocido por el Señor. Entonces, si usted es un hermano malo, si usted es un hermano falso en Cristo, no le haga daño a la gente, por favor. No le haga daño. Cuando nombraron el reemplazo de Judas, y termino con esto, me gusta mucho lo que los apóstoles hacen. Ellos dicen, bueno, el Señor nos dijo que íbamos a hacer 12, hay que buscar un reemplazo. Ahora tenemos que mirar cuál va a ser el reemplazo. Y dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Del Señor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que en el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, dice Pedro, y tenía parte en este ministerio. O sea, Judas era contado aquí y tenía parte con nosotros. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas se ahorca y luego no sé si de parte de la rama, el lazo, lo que sea, pero cae sobre algo, me imagino una roca y se le derraman las vísceras. Y Pedro está diciendo, él tenía parte con nosotros, era contado, Judas era de la familia. Pero Judas era ¿qué? Un falso hermano. Así que por favor, no comas cuento. Ahora, ¿a mis enemigos qué debo hacerlos? Los enemigos de la casa, los enemigos de afuera, los enemigos de la congregación, los enemigos del trabajo, los enemigos en la familia. ¿Qué debo hacer con ellos? Amarlos, orar por ellos, bendecirlos. Si me maldicen, bendecirlos. Así agrado al Señor. Pero a tus enemigos, vuelvo y te digo, tenlos lejos. A los enemigos que están ocultos en las congregaciones, ni siquiera con ellos compartas. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, te bendigo, te exalto, te agradezco, Señor. Tu palabra, Señor, es fuerte, es dura, pero es necesaria. Señor, pido, Señor, que ahora con esta la pandemia sea un momento propicio para hacer una limpieza en las congregaciones. Saca la cizaña que hay en medio del trigo, Señor. Y a todo falso hermano que dice ser cristiano, Señor, y que venga con intenciones de dañar a las ovejas, que venga con intenciones de estafar, de mentir, de hacer caer, Señor, de ser tropiezo, sácalos. Sácalos, Señor, sácalos. Porque estos no son enemigos externos, estos hacen daño desde adentro. Hoy te pido que los enemigos de tu reino, Señor, sean avergonzados y confundidos. Sácalos, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo,
hablando de Alejandro el Caldelero, dijo que reciba el pago de sus hechos. Sácalo, Señor. No permitas que le hagan daño a gente inocente que viene con ganas de cambiar. Cierra puertas a esta gente. Ciérrales puertas. Las puertas de las casas, los oídos de las personas. Señor, cierra, por favor, para que esta gente no dañen a la oveja débil, a la oveja que está comenzando. Yo te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.